Bien, para hoy día tenemos previsto un trabajo, una tarea que deberían realizar relacionado a lo que vienen a ser las métricas en el software. En esta tarea es la primera tarea válida por el proyecto de la materia. Eh, Tenían que conseguir 3 proyectos similares al suyo y aplicar las métricas orientadas a la fusión, ¿cierto? Sí. Bueno, pues en un momento vamos a revisar dicha tarea. Por lo pronto, vamos tomando nota de lo siguiente. Que vayan colocando este título, el tema con el cual vamos a empezar a trabajar. En este tema, que titula la gestión de proyectos de software, es un tema que seguramente va a abarcar gran parte del resto del contenido que tenemos que desarrollar. El tema, llamémoslo más central, y tiene que ver con lo que se denomina la gestión de proyectos de software. Dentro de lo que es el desarrollo de software, existen un conjunto de roles, llamémoslo así, que uno desempeña como ingeniero de software. Es decir, en términos generales, el ingeniero de software se entiende que es el especialista, el profesional en lo que viene a ser el desarrollo de software. Sin embargo, sabemos muy bien que existen distintos roles que se deben cumplir, dependiendo inclusive de los procesos de software que se usan, ¿no? Hay ciertos procesos de software que son bastante específicos en los roles. Hay otros que son un poco más generales, donde no hacen mucha diferencia en estos roles, pero los roles más conocidos son los siguientes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cuando actuamos como analistas, o otros roles, el del diseñador. Otro rol podría ser el del programador. Eh, También podríamos hablar del rol del ingeniero de prueba. En fin, hay varios roles, pues, ¿no? Y puede haber especialidades también, por ejemplo, un arquitecto de software en particular, ingeniero de componentes. Pero más allá de eso, también existe un rol que tiene que ver con la gestión misma del proyecto. Eh, si nosotros analizamos un poquito esto que acabamos de escribir, ¿qué se puede entender por este término de gestión? ¿Alguna idea por ahí? Gestión, un sinónimo de gestión o de gestionar. En vez de decir gestión, ¿qué podríamos haber dicho? ¿Alguna idea? Podría ser administración. ¿Está bien? Sí, correcto. Podríamos haber puesto administración de proyectos de software, pudiéramos haber puesto dirección de proyectos de software,
Es decir, estamos hablando del rol justamente denominado, entre comillas, podemos denominarlo el ejecutivo, el gestor, el director de un proyecto de software. Entonces, ese es un rol que también lo desempeña un ingeniero de software que cuando está como gestor, su misión central o principal es justamente la de la dirección del proyecto o la de gestión del proyecto. ¿Qué es gestionar? Básicamente es eso, bueno, administrar un proyecto, dirigir un proyecto. ¿Y quién lo hace esto? Bueno, ¿quién más podría hacer? Que lo más conveniente pues es un ingeniero de software, que probablemente tiene especialidades justamente en esto, en la dirección, en la administración, porque este es uno de los roles que más allá de manejar aspectos técnicos de desarrollo de software, también se precisan cierto tipo de habilidades, conocimientos desde el punto de vista de dirección, que justamente eso vamos a comentar en el transcurso de los siguientes capítulos que vamos a ir viendo en este ámbito. En síntesis, vamos a hablar de la gestión, que es la gestión de un proyecto, volvemos a decir, estamos hablando de la administración, de la dirección de un proyecto. ¿Qué es administrar? ¿Qué es dirigir un proyecto? Eso lo vamos a ir comentando en el transcurso de las clases que vayamos a tener. Y vamos a ver que administrar, dirigir un proyecto de software es de lejos mucho más, por ejemplo, que escribir código o que escribir algún modelo de diseño. Y tampoco podemos ponerlo a los diseñadores o a los programadores a dirigir el proyecto porque son responsabilidades quizás muy particulares, inclusive que exigen especializaciones en las características que tengan. Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a hacer en este tema? En este tema lo que vamos a hacer es conocer todo lo que relacionado a poder desempeñar con bastante correctitud el trabajo o el rol, en todo caso, del gestor de un proyecto. Por ejemplo, yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes en este momento, si les contratarían para eh, desempeñar el rol de analistas, diseñadores, programadores, ingenieros de prueba, lo harían sin ningún problema. En cambio, el de gestor probablemente habría que complementar con algunos aspectos que, repito, van mucho más allá de solamente aspectos técnicos relacionados al software. O sea, ese es el propósito de este tema. Como les comenté, es un tema relativamente largo que nos va a tomar seguramente casi el total del resto del tiempo que nos queda. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones particulares al respecto. Hablar de la gestión de los proyectos de software es una, llamémoslo así, son situaciones en las cuales tenemos que de alguna manera desprendernos un poco de los aspectos técnicos de detalle en el desarrollo del software para ponernos a pensar desde el punto de vista de, no sé, de la visión que uno tenga que tener al momento de dirigir un proyecto de software. Y justamente para eso vamos a analizar hoy día algunos términos, de tal manera que nos quede bastante claro los siguientes aspectos. Por un lado, nos quedó listo o claro, digamos, el término de gestión. Entonces nosotros vamos a escribir acá que vamos a trabajar o vamos a conocer el rol del gestor, ¿sí? Así lo vamos a llamar. ¿Quién es el gestor? El gestor es un ingeniero de software que está a cargo de la conducción, la dirección de un proyecto de software. Ahora, obviamente, estos conceptos, estos nombres y su énfasis van a poderse seguramente ser ampliados
reducidos, trabajados de una manera distinta u otra, dependiendo de los procesos de software que usemos. Hay procesos de software, por ejemplo, que son mucho más incisivos en esto, le dan mayor, llamémoslo así, énfasis en lo que viene a ser la gestión, la planificación de un proyecto de software. Hay otros enfoques que son algo más livianos, es decir, trabajan menos en la planificación y se centran más probablemente en los resultados inmediatos. Hay quienes planifican el proyecto completo al inicio y luego empiezan a desarrollar. Hay otros procesos de software que dicen que no, que planifiquemos solamente lo inmediato y empecemos pronto a producir y se va trabajando de una u otra manera dependiendo del proceso que se elija. Yo voy a hablar en términos generales de la gestión de proyectos. Ya va a depender de los procesos de software que se decidan usar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una gestión de proyectos de software cuando estoy con un proceso basado en los, llamémoslo así, en los enfoques tradicionales, versus en un enfoque ágil, digamos, donde la forma de gestionar el proyecto seguramente es distinta. Entonces, yo voy a hablar en términos generales, qué es la gestión de proyectos. Sin embargo, al final, la manera de cómo lo van a usar va a depender bastante sobre el proceso de software que vayan a elegir. Entonces, con ese comentario, vamos iniciando. Vamos con esto. A ver. Estamos acá usando un término que lo vamos a usar siempre y estoy más que seguro que ustedes lo usan casi todos los días, tal vez el término de proyecto. Pero la pregunta es, ¿qué será un proyecto? ¿Será que nos queda claramente descrito para nosotros qué es un proyecto? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es un proyecto? ¿Qué responderían? Para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver, espérenme un ratito. Escriba las siguientes preguntas. Yo les voy a dar en este momento un conjunto de preguntas. Ustedes van a responder de acuerdo a lo que obviamente lo entienden ahora. Y al final, el propósito de estas preguntas no es tomar ese examen, ni mucho menos, sino que nos sirvan como elemento bastante claro para saber a qué llamamos un proyecto. ¿Será que cualquier actividad que yo hago es un proyecto? ¿O qué tiene que pasar con lo que estoy haciendo para que realmente se llame un proyecto? Esperemos un ratito. Vamos a... Bien, escriba. Pregunta número 1. Vamos escribiendo. Coloca qué hay antes de un proyecto o qué hay o qué existe. ¿Qué existe antes de un proyecto? Esa es la pregunta número 1. ¿Qué existe o qué hay antes de un proyecto? Vamos con la pregunta número
2. ¿Cuándo inicia un proyecto? Pregunta 2. ¿Cuándo inicia un proyecto? Pregunta número 3. ¿Qué se hace durante un proyecto? Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuándo se dice que se concluyó un proyecto? Pongámoslo así, que se concluye. ¿Cuándo se dice que se concluye un proyecto? Pregunta número 5. Ahí están las 5 preguntas. ¿Cuándo se dice que se concluye un proyecto con éxito? El responder estas 5 preguntas nos va a dar a nosotros un panorama completo para saber realmente a qué llamamos un proyecto y si realmente lo estamos entendiendo. Bueno, ya tienen las preguntas, ¿cierto? Bien, tienen exactamente 5 minutos para responder esas preguntas. Yo voy a llamar después de 5 minutos alumno por alumno y cada uno me va a compartir su pantalla y me va a mostrar las respuestas que escribió a esas preguntas. ¿Ok? Vamos trabajando. Los jóvenes que no quieran trabajar o están ocupados pueden ir retirándose, por favor. Bien, 5 minutos y empezamos.
¿Listo? ¿Terminaron? Bueno. A ver, yo voy a ir llamando uno por uno y me van respondiendo la respuesta a esas preguntas. Vamos a empezar con la pregunta 1, ¿listo? La pregunta 1 dice, ¿qué existe antes de un proyecto? Es como que quiero que me digan qué hay antes de un proyecto. Por lo pronto, coméntenlo desde su punto de vista. Más adelante, obviamente, vamos a dar pues la interpretación correcta que tendrían que tener. A ver, vamos con Montaño Ortiz. ¿Me escucho, Montaño? ¿Cuál es la respuesta? Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo respondí en la pregunta 1 que antes de un proyecto existe una idea. Bueno, vamos con Andy Pomier. ¿No está Andy? Creo que no está, ¿no? Lo vamos a retirar de la reunión. Vamos con José David. ¿Quién es José David? Sí, ingeniero. Rica. A ver, vamos respondiendo, José David. Ya, muy bien. La pregunta era, ¿qué existe antes de un proyecto? Antes de un proyecto existe una idea de la cual se llegará a formar un ciclo de vida de la idea. Bueno, vamos. Ok, ahí nomás suficiente, gracias. Vamos con David Rodríguez. ¿No está David? Una necesidad. ¿Cuál es la respuesta? Dice David. Una necesidad. Una necesidad. Bueno. Angélica Rodas. Cuando existe una idea o alguna problemática que se quiere solucionar. Bueno, a ver. ¿Alguien que tenga una respuesta distinta? ¿Todos tienen la misma respuesta, similar? Bueno. Entonces, vamos comentando. Veámoslo de esta forma. Cuando nos preguntan qué hay antes de un proyecto, parecería que es verdad, pues, ¿no? Lo que muchos han dicho, antes de un proyecto hay una necesidad, hay una idea, hay un requerimiento. Pero ¿saben cuál es la respuesta que debería ser la correcta? Es esta. Antes de un proyecto lo que debe existir es un plan de proyecto, un perfil del proyecto. Algunos le llaman plan de proyecto, otros le llaman perfil de proyecto, otros le llaman anteproyecto. O sea, eso es lo que tiene que haber antes de un proyecto. ¿Se entiende? O sea, antes de un proyecto lo que tiene que existir es eso, un perfil, un plan. Y el hecho de tener un perfil, el hecho de tener un plan de proyecto, no significa que el proyecto ya exista. El proyecto todavía sigue siendo un candidato a convertirse en un proyecto. Un perfil, una propuesta, un plan de proyecto. Es un candidato a convertirse en proyecto, pero todavía no es un proyecto. No debo llamarlo un proyecto. Si yo digo, mi proyecto empieza tras que nace la idea o la necesidad y me pongo a trabajar, eso no es un proyecto. Entonces, fíjense, ahí hay una idea bastante clara. Yo solamente puedo llamar proyecto a algo que tiene su plan, algo que tiene su propuesta, su perfil. Ahora, ¿qué es un plan de proyecto? Eso ya también lo habíamos comentado en clases previas. Nosotros hemos dicho que un plan de proyecto establece una línea base sobre la cual el proyecto debe ser ejecutado. De tal manera que en ese plan de proyecto
Se definen aspectos relacionados como, por ejemplo, al alcance de un proyecto, a los costos del proyecto, a un cronograma de trabajo del proyecto, seguramente a la definición de un proceso de software a seguir, a la identificación de estimaciones de costo, de tiempo, de esfuerzo. Es decir, se planifica todo lo que nosotros vayamos a hacer en el proyecto. Esta planificación va a ser muy dependiente del proceso de software que usemos. Si usamos un proceso de software convencional o tradicional, seguramente ese plan va a ser de todo el proyecto completito, incluyendo el sistema con todas sus funcionalidades. En cambio, si usamos una planificación basada en ciclos, como un proceso ágil, esa planificación va a corresponder solamente a ese ciclo, o a este sprint, como quieran llamar. El hecho es que debe haber un plan, un proyecto debe tener por delante siempre un plan. ¿Se entiende la idea entonces por qué decimos que es lo que hay antes de un proyecto? ¿Se entiende? Entonces sería de esta manera. Antes de un proyecto existe un plan. Antes del plan, obviamente, estará pues la idea, la necesidad, antes del plan. Porque yo tras que tengo una idea o tengo una necesidad, no lo convierto en un proyecto. La idea, la necesidad, como muchos mencionaron, se tiene que planear acerca de cómo lograrla o cómo satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo la planifico? En un plan de proyecto, en un perfil del proyecto. ¿Se entiende? Bueno, vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 1 nos centramos en saber qué hay antes de un proyecto. En cambio, en la pregunta número 2, lo que queremos saber es cuándo inicia un proyecto, cuándo decimos que un proyecto empieza. ¿Se entiende la pregunta? O sea, queremos saber cuándo empieza un proyecto. No van a decir una fecha, no creo que me respondan eso, sino me tienen que decir en qué condiciones, qué situación, qué acontece para decir que el proyecto empezó. A ver, vamos a escuchar algunas intervenciones de sus compañeros. Vamos empezando con Velasco. Mauricio, ¿te escribió Mauricio en la pregunta número 2? Ingeniero, sí, bueno, cuando inicia un proyecto, como usted ha mencionado, es cuando ya se ha aceptado el plan del proyecto y inicia el proyecto cuando se empieza a realizar lo que es la planificación de todas las actividades que se encaminará al desarrollo del mismo. Bueno, escuchemos ahora a Robert Christian. Buenas tardes, ingeniero. Yo escribí que se podría decir que se establecen unos ciertos plazos para presentar una prueba de un avance, es decir, se planifica todo el proyecto. Ya, pero ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Más o menos. O sea, no me diga una fecha, pero ¿qué tiene que ocurrir para decir el proyecto inicia o empezó? Desde el momento en que se acepta la idea, o sea, se pone una meta. Bueno, vamos a ver con Gino Arteaga. Buenas tardes, ingeniero. Yo puse cuando inicia un proyecto, justamente lo que había dicho igual el primer compañero, ¿no? Cuando tenemos hecho una planificación y una gestión de cada una de sus actividades. O sea, aparte, como usted decía, de crear un plan o un perfil o un plan de trabajo, ¿no? Del proyecto, tiene que ser pues planificado y ponerle plazos, ¿no? Y cuando tenemos ya todas esas... cuando ya tenemos bien hecha esa planificación, ¿no? Y la gestión de esas actividades, podríamos comenzar a hacerlo. Bueno, a ver, escuchemos a Hurtado Solís. Yo puse que un proyecto se inicia cuando se elabora un alcance y sus objetivos y también se selecciona a los miembros del equipo. Bueno, bien, por último vamos a escuchar a un alumno más,
Para ello, vámonos con Pizarro, Lolita. Yo puse que el proyecto inicia cuando los requerimientos todos ya están definidos, por ende ya se tiene un alcance definido. Ahí inicia un proyecto. Bueno. A ver, vamos comentando entonces esto. Pienso que es importante hablar de esto porque nos va a quedar más claro lo que es un proyecto. Ahora vamos por partes. Aquí quedó claro que nosotros decimos que un proyecto, que antes de un proyecto lo que existe es un plan de proyecto. Y ya nos hemos convencido que es verdad. O sea, debería ser así, tiene que ser así. Un proyecto no puede empezar de la nada, no puede empezar solo de una necesidad o de una idea. Esa necesidad o esa idea previa a que el proyecto empiece se debe planificar, se debe trabajarla. Ahora, cuando yo pregunto cuándo inicia un proyecto, podemos compararlo con una situación como esta. Fíjense un detalle. Usemos como ejemplo una licitación. Vamos a suponer que hay una empresa que lanza una licitación para el desarrollo de algún software. En esa especificación o en el pliego de especificaciones de la licitación seguramente estarán descritas todas las ideas o necesidades que se tienen. ¿Qué va a ocurrir? ¿El proyecto habrá empezado? No, todavía no empezó el proyecto. Lo que va a ocurrir es que van a aparecer los proponentes o los interesados, digamos, en hacerse cargo del proyecto. Y cada uno de estos proponentes lo que va a presentar es eso, un plan de proyecto, ¿no ves? Un perfil, una propuesta, va a presentar. Y en dicho perfil o en dicha propuesta está descrito absolutamente todo lo que ellos consideran que hay que hacer durante el desarrollo del proyecto, incluyendo costos, tiempos y alcances y todo por lo demás. Pero no va a haber una sola propuesta o un solo perfil, van a haber varios proponentes. Una empresa pudo haber presentado su propuesta, pero no porque presentó la propuesta para esa empresa ya empezó el periodo, perdón, ya empezó el proyecto, para nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo inicia un proyecto? Como algunos de ustedes creo que lo dijo. Un proyecto inicia el día, el momento cuando una propuesta o un perfil o un plan de proyecto es aprobado. Cuando se aprueba un perfil, una propuesta de proyecto, entonces sí podemos decir que el proyecto inicia porque ya se lo asignaron. Le dieron luz verde. Voy a suponer que de 10 propuestas que han presentado o 10 perfiles de proyecto, una de ellas fue aceptada. Hay uno que se va a hacer con el proyecto, los demás no. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un proyecto de grado de ustedes, cuando pronto van a estar presentando sus propuestas de tesis. Y ustedes van a presentar perfiles de proyecto para sus profesores de taller de grado y su proyecto, sin embargo, no va a empezar hasta cuando le den luz verde. Cuando su perfil sea aprobado, entonces usted, bueno, entonces ahí sí empieza su proyecto. ¿Se entiende? Entonces, queda claro que un proyecto inicia cuando un perfil, un plan es aprobado. ¿Se ha entendido esa respuesta? ¿Esa pregunta? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un paréntesis ahí. Las respuestas ténganlas guardadas, las vamos a seguir comentando en la siguiente clase. En este momento voy a proceder a hacer la revisión de la tarea. Esta tarea que ya es válida para el proyecto de la materia, por si acaso. Esperemos un ratito, voy a ir descargando y voy llamando, ¿ya? Los que han presentado su tarea se pueden quedar, los que no han presentado, ¿a qué se van a quedar? A menos que quieran ver en qué consiste. Se pueden quedar. Esperemos un ratito.
Bueno, voy a ir entonces trabajando, por favor, para la próxima vez, siempre que presenten algún avance relacionado al proyecto de la materia, van a identificar el grupo, ¿listo? En su carátula siempre coloquen el grupo, el código que se le ha asignado. Para eso es eso, ¿ok? A ver, vamos inicialmente. Cristian Vargas Quiroz, ¿está? ¿No está Cristian Vargas? Bueno. Nos falta Ángel Jesús Oni. Tampoco. Bueno. Roy Santos. No, perdón. Roy Santa Cruz Denilson. Tampoco. Matías Arraya. Matías Aguilar. Presente, ingeniero. Bueno, tenemos un alumno de ese grupo. La nota, por si acaso, no es en grupo, pues no, la nota siempre es individual. José David Ripalda. No está. Daniel López Vidal. Bueno, está solo Matías nomás, ¿no? Esperen, la tengo. Tarea 1, válida por el proyecto. A ver, vamos mirando. ¿De qué trata su proyecto, Matías? No es Matías, ¿no? ¿Quién era el que estaba de este grupo? Sí, Matías Aguilar está. Matías. ¿Se fue Matías? ¿Qué pasó con Matías? Creo que se fue, ¿no, Matías? Bueno. Entonces, ¿de ese grupo no hay nadie? Ok, lo anulamos la tarea. Espérenme un ratito. Vamos a descargar el siguiente grupo. Ahora sí, vamos a ir con el grupo N. Espérenme un ratito, ahorita lo llamo. Aguilera Valderrama Sebastián. Presente. Ok.
Álvarez Zavala Williams. Okay. Gutiérrez Gary Andrés. Hurtado Mariana Solís. Presente. Lujo Becerra Robert. Presente, ingeniero. Perfecto. Valenzuela Rodríguez Luis. Presente, ingeniero. Muy bien, muy bueno. Están todos, ok. Esperemos un ratito. Bien. ¿Qué tipo de proyectos están haciendo ustedes? Vayan comentando mientras yo voy mirando un poquito esto. Hola, ¿me escuchan? Aguilera, Álvarez, Gutiérrez, Hurtado, Lujo, cualquiera de ellos, vamos comentando. Se trata de un proyecto básicamente que consiste en de una aplicación que, ¿cómo era esto? Que sirve para que se pueda hacer, por así decirlo, visitar destinos turísticos. ¿Qué facilita la aplicación? Centralizar bien el hecho de dónde se hospedaría tal persona y de base a qué consiste el cliente, o sea, si tiene una familia o si es solamente una pareja. Eso se especifica y en base a eso le muestra las mejores opciones de acuerdo a eso y cómo averigua de acuerdo a esos parámetros, ¿no? Y cómo va aprendiendo para recomendarle las mejores opciones, lo va haciendo a través de ¿cómo se llama? De sistema de recomendación. Ahora está bien, pero yo veo acá una aplicación relacionada a la gestión de hoteles como Trivago y veo otra que habla de esta otra aplicación que es Kayak. Sí. Que hasta ahí son similares, está bien, ¿no? Pero sí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ahora entra el otro, es que no solamente se basa en esa aplicación, sino también que por otro lado también contempla el uso del el transporte, ¿me entiendes? Entonces como que ahí ya con ese mismo parámetro de saber si son pareja o si son familias, o son del mismo ejemplo, también se encarga, por así decirlo, de conseguir un transporte adecuado para tal fin. Ya sea, o sea, considerar también la distancia, por así decirlo, del recorrido, considerando también el hecho de por si ese recorrido puede ser pavimentado, puede ser en tierra, digamos, ¿no? Y el tipo de vehículo al respecto, digamos, ¿no? Entonces, por eso es como que por ese lado, bueno, por ese lado y en ese aspecto resulta como que bastante similar, por así decirlo, a nuestro proyecto. Bueno. Ok, pero lo tengo, lo voy a registrar. Bien, entonces esos dos grupos que llamé, si quieren se pueden retirar. Voy a continuar con el grupo M. Ahorita los llamo, espérenme un ratito. Ok, ingeniero.
Bien, vamos con Ajuacho, Mamani, Helen. ¿Está? No hay, ¿no? Bueno. Anagua, Eder, Milton. Creo que tampoco. Kanki, Cantuta, David. Tampoco. Mamani, Cortés, Luis Alberto. Menos. Montaño, Caballero, Rolly. Tampoco. Bueno. No asistieron, se perdieron la nota. Ingeniero, Sí. hace unos minutos se me cortó el audio, pero estaba presente. Puse un mensaje. ¿Quién es usted? José David Ripalda Fernández. Grupo G. ¿Ya llamé hace rato? Sí, ingeniero, se me cortó ahí, pero estuve en toda la clase, inclusive me preguntó. A ver, ya, al final me dice, listo, lo voy a volver a ver si, pero al final, ¿ok? Ya, gracias, ingeniero. Bien, voy a ir ahora con el grupo D. Ahorita los llamo, esperen un ratito. Asturizaga Marco Antonio. Presente, ingeniero. Perdón. Ok. Rodríguez Oscar. Presente, ingeniero. ¿Cuál es Rodríguez Oscar? Yo, ingeniero. Ya. Ali, Gabriel. Bueno. Miranda Vázquez José Luis. No está, ¿no? Miranda. Tercero, Vallejas, Omar. Tampoco.